Ella no estaba buscando amor, ni ayuda, ni milagros. Solo necesitaba $50, antes de que su bebé dejara de llorar. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El llanto del bebé atravesaba el pequeño apartamento como un cuchillo lento. Lucía apretó el teléfono con una mano y la manta con la otra, meciendo a su hijo contra su pecho. Sus brazos temblaban. No de cansancio. De miedo. La lata de fórmula estaba vacía. Vacía como la nevera. Vacía como su cuenta bancaria. Vacía como las promesas que alguna vez le hicieron. SHH. Amor, mamá está aquí, susurró, aunque ni ella misma creía esas palabras. El reloj marcaba 11:47 de la noche. Las tiendas estaban cerradas. Su último contacto había leído el mensaje, y no respondió. El padre del bebé había desaparecido meses atrás, junto con todas sus excusas. Lucía respiró hondo. Le dolía el orgullo. Pero el hambre de su hijo dolía más. Abrió su lista de contactos y escribió rápido, sin pensar demasiado. Sus dedos estaban torpes. Sus ojos, llenos de lágrimas. Perdón la hora, solo necesito $50 para leche de bebé. Te lo devuelvo en cuanto pueda. Presionó enviar. Y solo entonces lo vio. El nombre. Carlos Vegasio. Lucía se quedó congelada. No, susurró. Había enviado el mensaje al número equivocado. Al número que había guardado meses atrás cuando limpiaba oficinas de madrugada. Al hombre que apenas le hablaba. Al CEO billonario del edificio más alto de la ciudad. Su corazón empezó a latir con fuerza. Dios mío. Tapó su boca. ¿Qué he hecho? Quiso borrar el mensaje. No se podía. 5 segundos pasaron. 10. 30. El teléfono vibró. Lucía no lo abrió. No podía. Al otro lado de la ciudad, Carlos Vega estaba de pie frente a una ventana de vidrio que daba a un mundo que ya no sentía suyo. Tenía todo. Dinero. Poder. Respeto. Y, aún así, algo dentro de él estaba roto. El mensaje apareció en su pantalla como una grieta en su rutina perfecta. Leyó una vez. Luego otra. $50. Leche de bebé. Medianoche. Carlos frunció el ceño. No era una estafa. No era una broma. Era desesperación. Miró el nombre. Lucía. La mujer silenciosa. La que nunca pedía nada. La que siempre bajaba la mirada. Carlos tomó las llaves. No sabía por qué. Solo sabía una cosa. No podía ignorarlo. Y a las 12:14 de la mañana, alguien tocó la puerta de Lucía. 3 golpes suaves. Firmes. Reales. Lucía contuvo la respiración. ¿Quién es? Preguntó, con la voz rota. Del otro lado, una voz profunda respondió. Soy Carlos. Y creo que me escribiste por error. Si fueras Lucía, ¿abrirías la puerta? Escríbelo en los comentarios. Lucía no abrió la puerta de inmediato. Apoyó la espalda contra la madera, como si eso pudiera sostenerla. El bebé seguía llorando. Un llanto más débil ahora, casi rendido. Ese sonido era lo único que la empujaba a moverse. No puedo, murmuró. Esto no está pasando. Miró alrededor del apartamento, las paredes descascaradas, el sofá hundido, la cuna prestada. Todo gritaba lo mismo. No perteneces al mundo de un hombre como él. Lucía, dijo la voz otra vez, más suave. No vengo a juzgarte. Ese tono. No era frío.
No era arrogante. Eso la confundió más que cualquier reproche. Abrió la puerta apenas unos centímetros. Carlos estaba ahí. Sin traje. Sin escoltas. Sin el aura intocable que tenía en el edificio. Solo un hombre alto, con ojeras profundas y una expresión que no sabía esconder, preocupación. Sus miradas se cruzaron. Lucía bajó los ojos de inmediato. Lo siento, dijo rápido. Fue un error. No debí. Tu bebé, interrumpió Carlos, mirando el bulto en sus brazos. ¿Tiene hambre? No era una pregunta. Lucía asintió, sintiendo como la vergüenza le quemaba el pecho. Carlos extendió una bolsa de papel. Compré más de una lata. Por si acaso. Lucía dudó. No puedo aceptar esto. Sí puedes, respondió él. Ya lo hiciste cuando pediste ayuda. Ese silencio que siguió fue espeso. Incómodo. Honesto. Finalmente, Lucía abrió la puerta por completo. Carlos entró por primera vez a un espacio que no podía comprar con dinero. El apartamento olía a leche tibia y cansancio. El suelo crujía. El aire estaba cargado de algo que él no había sentido en años, necesidad real. Lucía preparó la fórmula con manos torpes. Carlos observaba desde la cocina diminuta, sin saber qué hacer con las manos, con el cuerpo, con la emoción que le subía por la garganta. Cuando el bebé por fin comenzó a beber, el llanto cesó. Ese silencio. Ese pequeño triunfo. Lucía dejó escapar un suspiro que parecía llevar semanas guardado. Gracias, susurró. Te devolveré el dinero. Carlos negó con la cabeza. No vine por el dinero. Ella lo miró por primera vez directamente. ¿Entonces por qué? Carlos no respondió de inmediato. Porque no sabía cómo decirle que, al leer ese mensaje, algo dentro de él se había quebrado. Que llevaba años rodeado de gente, pero nunca había sido necesario para nadie. Porque nadie debería estar sola a medianoche, dijo al fin. Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero no lloró. No delante de él. Carlos miró el reloj. ¿Debería irme? Sí, respondió ella. Gracias. Carlos. Él se detuvo en la puerta. Lucía, dijo. Si necesitas algo, puedes escribirme. No por error. Sus miradas volvieron a encontrarse. Por un segundo. Ambos sintieron lo mismo. Esto no había terminado. Esto apenas comenzaba. Carlos salió al pasillo. Lucía cerró la puerta lentamente. Apoyó la frente contra la madera, y sonrió por primera vez en meses. ¿Crees que Carlos hizo lo correcto al ir esa noche? Dímelo en los comentarios. Carlos no durmió esa noche. El apartamento de lujo, silencioso y perfectamente iluminado, se sentía más vacío que nunca. Se quitó el reloj caro, lo dejó sobre la mesa de mármol y se quedó de pie, inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido no avanzar sin permiso. Una imagen volvía una y otra vez. Lucía, sosteniendo a su bebé. La vergüenza en sus ojos. La dignidad intacta, incluso en la necesidad. Carlos había firmado contratos multimillonarios sin sentir nada. Había despedido personas con una sola frase. Había comprado empresas completas antes del desayuno. Pero ese mensaje. Solo necesito 50 pesos para leche de bebé. Eso lo había desarmado. Se sirvió un vaso de agua. Sus manos temblaron apenas. Lo notó. Frunció el ceño, molesto consigo mismo. No es tu problema, se dijo en voz alta. Iodazed. Ya está. Pero no estaba. Porque por primera vez en años, alguien no lo había mirado como un salvador, sino como una última puerta. Y eso pesaba más que cualquier responsabilidad legal. A kilómetros de ahí, Lucía tampoco dormía. El bebé respiraba tranquilo en la cuna. La lata de fórmula, ahora medio llena, descansaba sobre la encimera como un objeto sagrado. Lucía se sentó en el borde de la cama, abrazándose las rodillas. La visita seguía repitiéndose en su mente, como una escena imposible. Un CEO billionario. A medianoche. En su casa. Fue solo amabilidad, susurró. Nada más. Pero su corazón no obedecía. Porque Carlos no había hecho preguntas incómodas. No había pedido explicaciones. No había mirado con lástima. Había mirado con respeto. El teléfono vibró sobre la mesa. Lucía se tensó. Un mensaje.
Carlos. ¿Está mejor? Lucía dudó. 10 segundos. 20. Finalmente escribió. Lucía. Sí. Ya duerme. Gracias otra vez. 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron. Carlos. Me alegra. Buenas noches, Lucía. Ella soltó el teléfono como si quemara. Se llevó una mano al pecho. No te ilusiones, se dijo. No te atrevas. Pero algo ya había cambiado. A la mañana siguiente, el mundo siguió como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Carlos entró a su oficina rodeado de asistentes, pantallas, agendas imposibles. Reunión tras reunión. Decisiones rápidas. Sonrisas ensayadas. ¿Está todo bien, señor Vega? Preguntó su secretaria. Perfecto, respondió él automáticamente. Mentía con facilidad. Pero cada vez que su mente quedaba en silencio, el recuerdo regresaba. El llanto del bebé. El apartamento pequeño. La pregunta que no había hecho. ¿Dónde está el padre? Lucía, por su parte, llevó a su hijo al centro de salud. El pediatra sonrió. Está bien alimentado, dijo. Esa frase casi la hizo llorar. En la sala de espera, otras madres hablaban de parejas, de ayudas, de planes. Lucía guardó silencio, porque por primera vez, tenía algo que no podía explicar sin que sonara a mentira. Esa tarde, mientras acomodaba ropa limpia, su teléfono vibró otra vez. Carlos. No quiero incomodarte. Pero si necesitas ayuda estable, conozco opciones. Lucía cerró los ojos. Ahí estaba. La línea invisible. Aceptar significaba cruzarla. Negarse significaba volver a estar sola. Escribió lentamente. Lucía. Agradezco la intención, pero no quiero deberle nada a nadie. Carlos leyó el mensaje 2 veces. Sintió el rechazo. Y, extrañamente, admiración. Carlos. Entiendo. Solo quería que supieras que no fue un favor. Fue humano. Humano. Esa palabra quedó flotando entre ambos. Lucía apoyó la espalda contra la pared. Sonrió con tristeza. Eso es lo que más miedo me da, susurró. Que haya sido real. Esa noche, ambos miraron el mismo cielo desde lugares distintos. Carlos desde un balcón alto, rodeado de luces. Lucía desde una ventana pequeña, rodeada de sombras. Y sin decirlo, ambos entendieron lo mismo. Ese mensaje equivocado no había sido un error. Había sido un punto de quiebre. Algo había entrado en sus vidas. Y ya no iba a salir tan fácilmente. Lucía decidió que no volvería a escribirle. No por falta de gratitud, sino por supervivencia. Sabía reconocer una grieta cuando la veía, y también sabía lo que ocurría cuando una mujer como ella confundía amabilidad con promesas invisibles. Había aprendido esa lección demasiado joven, demasiado caro. Carlos Vega no era parte de su mundo. No podía serlo. Así que llenó sus días de ruido, lavar, cocinar, caminar largas cuadras con el cochecito, aceptar turnos extras limpiando oficinas. El cansancio físico ayudaba a mantener la mente ocupada. Pero no lo suficiente. Cada vez que pasaba frente a un edificio alto, pensaba en él. Cada vez que veía un traje oscuro, su estómago se tensaba. Cada vez que su bebé dormía tranquilo, recordaba esa noche. Fue solo una vez, se repetía. Solo ayuda. Mentía. Carlos también se impuso reglas. No escribir. No preguntar. No buscar excusas. Se concentró en el trabajo con una intensidad casi violenta. Reestructuraciones. Llamadas hasta la madrugada. Nuevas adquisiciones. Nadie notó la diferencia, excepto él. Porque cuanto más control intentaba imponer, más evidente se volvía la falta de control real. Durante una junta, uno de los ejecutivos bromeó. Al final, todo se reduce a números. Carlos levantó la vista lentamente. No, dijo. Se reduce a personas. El silencio fue incómodo. Esa no era una frase típica suya. Esa noche, al llegar a casa, encontró su teléfono en la mano sin recordar haberlo tomado. Abrió la conversación con Lucía. No escribió. Solo miró. Y eso fue peor. Lucía, por su parte, enfrentó una presión distinta. La casera golpeó la puerta una mañana. El pago está retrasado,
dijo sin dureza, pero sin compasión. No puedo esperar mucho más. Lucía asintió. Lo sé. Estoy trabajando en eso. Cerró la puerta y apoyó la frente contra la pared. El orgullo volvió a arder. Sacó el teléfono. Abrió el contacto. Lo cerró. No, susurró. No otra vez. Esa tarde, mientras limpiaba una oficina en el piso 30, encontró algo olvidado sobre un escritorio, una foto. Carlos. Más joven. Sonriendo. Junto a una mujer elegante. Debajo, una nota escrita a mano. Para siempre. Lucía sintió un nudo en el pecho. Claro que tenía a alguien. Hombres como él siempre lo tenían. Guardó la foto en su lugar, como si quemara. Esa noche, Carlos recibió una llamada. Tu prometida preguntó por ti, dijo su madre desde el otro lado de la línea. Le preocupa que estés distante. Carlos cerró los ojos. Prometida. Una palabra que ya no encajaba del todo. Estoy ocupado, respondió. Luego la llamo. Colgo. El peso de dos mundos comenzó a hacerse evidente. Lucía resistía por miedo. Carlos resistía por culpa. Ambos creían estar haciendo lo correcto. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Al día siguiente, un apagón dejó el edificio de oficinas a oscuras. Lucía quedó atrapada en el ascensor. Con su bebé. El llanto volvió. El pánico también. Y mientras buscaba señal desesperadamente, un solo nombre cruzó su mente. Carlos. El ascensor se detuvo con un golpe seco. Las luces parpadearon una vez, y luego nada. Oscuridad. Lucía soltó un grito ahogado y abrazó a su bebé con fuerza. El aire parecía más pesado, como si las paredes se hubieran acercado de repente. No, no, por favor, susurró, tanteando los botones. Vamos. El llanto del bebé se intensificó, agudo, desesperado. Ese sonido hizo que el corazón de Lucía se descontrolara. Sacó el teléfono con manos temblorosas. Una barra de señal. Solo una. Marcó el número de emergencias del edificio. No entró la llamada. Traigo saliva. No quería hacer esto. Pero lo hizo. Carlos. El teléfono sonó 2 veces antes de que él contestara. ¿Lucía? Su voz fue como una cuerda lanzada en medio del vacío. Respiró hondo. Estoy atrapada en el ascensor. Con el bebé. Hubo un silencio de medio segundo. Solo medio. Pero Lucía lo sintió como una eternidad. ¿En qué edificio? Preguntó Carlos, ya en movimiento. En el de oficinas del centro, el tuyo. Carlos ya estaba de pie, tomando las llaves. Quédate conmigo, dijo. No qualks. Y Lucía obedeció. No porque él lo ordenara, sino porque su voz era firme. Segura. Real. Carlos bajó al estacionamiento sin recordar haber pasado por el ascensor. Condujo como nunca, ignorando semáforos, llamadas entrantes, todo. Respira conmigo, le dijo por el teléfono. Inhala, exhala. Lucía intentó seguir el ritmo. Tengo miedo, confesó, con la voz quebrada. No quiero que mi hijo. No va a pasar nada, la interrumpió. No mientras yo esté aquí. Esa frase la desarmó. Porque nadie le había dicho estoy aquí en mucho tiempo. El ascensor se calentaba. El bebé lloraba menos ahora, agotado. Háblame, pidió Lucía. Por favor. Carlos dudó un segundo. Cuando era niño, empezó, me quedé encerrado en un almacén. Horas. Pensé que nadie vendría. Desde entonces, odio los espacios cerrados. Lucía apretó los labios. Entonces, ¿por qué estás tan tranquilo? Porque ahora no estoy solo, respondió. Y tú tampoco. Cuando el ascensor finalmente se movió, Lucía rompió a llorar. Las puertas se abrieron. Carlos estaba ahí. No como CEO. No como Salvador. Como alguien que había llegado. Sin decir nada, Lucía se apoyó contra él. Carlos la sostuvo, torpe al principio, luego firme. El bebé dormía. Gracias, susurró ella. No sé qué habría hecho sin ti. Carlos bajó la mirada. Eso mismo me pregunto yo. Se quedaron así unos segundos más de lo necesario. El mundo seguía girando afuera. Pero ahí, en ese pasillo, algo se estaba formando.
algo que ya no podían negar. No hablaron del ascensor durante días. No porque no importara, sino porque importaba demasiado. Lucía volvió a su rutina con una sensación extraña en el pecho, como si algo se hubiera desplazado dentro de ella y ya no encajara en su lugar original. Cada vez que pensaba en Carlos sosteniéndola en ese pasillo, sentía una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque no estuvo sola. Miedo, porque había empezado a desear no estarlo nunca más. Carlos, por su parte, empezó a buscar excusas que no necesitaba. Pasó casualmente por el edificio donde Lucía limpiaba. Preguntó por el estado del ascensor, aunque ya estaba reparado. Dejó café en la recepción, para todos, aunque sabía exactamente quién lo tomaría. Cuando Lucía lo vio por primera vez esa semana, su corazón se aceleró. No tenías que venir, dijo, limpiándose las manos en el delantal. Lo sé, respondió él. Pero quería verte. La honestidad la desarmó. Se sentaron en la pequeña cafetería de la esquina. Nada elegante. Nada lujoso. Solo dos personas frente a frente, con vasos de café barato y silencios largos. No suelo hacer esto, dijo Lucía al fin. Mezclar mundos. Carlos asintió. Yo tampoco. Pero últimamente, nada me sale como antes. Ella lo miró con curiosidad genuina. ¿Eso es malo? Carlos soltó una risa breve, sin humor. Depende. Mi vida ha sido siempre muy clara. Trabajo, éxito, expectativas. To-do ordinado. Todo, vacío. Lucía bajó la mirada. El vacío también existe del lado pobre, dijo suavemente. Solo que nadie lo llama así. Lo llaman acostumbrarse. Carlos sintió el golpe de esa frase. ¿Dónde está el padre de tu hijo?, preguntó, y de inmediato se arrepintió. Lo siento. No tenía derecho. Se fue, respondió ella, sin rabia. Cuando le dije que estaba embarazada, me prometió que volvería. Nunca lo hizo. Tomó aire. Durante meses me pregunté qué había hecho mal. Luego entendí que no era yo. Era su miedo. Carlos apretó la mandíbula. La gente huye cuando no sabe amar, dijo. Yo he sido esa persona. Lucía lo miró sorprendida. ¿Cómo? Carlos dudó. Nunca hablaba de esto. Pero algo en la forma en que ella lo escuchaba, sin juicio, sin prisa, lo empujó. Estuve casado una vez, confesó. 8 años. Ella me amaba, yo amaba la idea de no estar solo. No es lo mismo. Lucía sintió un pinchazo en el pecho. ¿Y qué pasó? La traicioné, dijo sin rodeos. No con otra mujer. Con el trabajo. Con la ambición. Cuando se fue, no luché. Pensé que el éxito compensaría la pérdida. Hizo una pausa. No lo hizo. Lucía apretó el vaso con fuerza. Entonces, tienes a alguien ahora, dijo. La mujer de la foto. Carlos se tensó. ¿Qué foto? La vi en tu oficina, admitió. Perdón. No quise. Carlos cerró los ojos. Lucía, dijo con peso. Ella es mi prometida. Lo era. Todo está complicado. Ese fue el momento. El momento en que la realidad cayó como una losa. Lucía se levantó lentamente. Esto fue un error, dijo. Yo no puedo ser una distracción en la vida de alguien como tú. No eres una distracción, respondió Carlos, levantándose también. Eres lo más real que he sentido en años. Eso es exactamente lo que da miedo, susurró ella. Porque lo real siempre es lo que más duele cuando se va. Se miraron. Muy cerca. Demasiado. Carlos quiso tocarle la mano. No lo hizo. No quiero perderte, dijo. Pero tampoco quiero mentirte. Lucía respiró hondo. Entonces dime la verdad, pidió. ¿Qué soy yo para ti? Carlos abrió la boca. Y no respondió. Porque en ese silencio estaba la respuesta que aún no sabía cómo enfrentar. Lucía dio un paso atrás. Necesito pensar, dijo. Por favor, no me busques por un tiempo. Carlos asintió, aunque cada fibra de su cuerpo se resistía. Aquí estaré, dijo. Cuando decidas. Lucía se fue sin mirar atrás. Carlos se quedó solo, rodeado del ruido de la ciudad, con una certeza incómoda ardiendo en el pecho. Había abierto una herida que no podía cerrar.
Y si no enfrentaba su pasado, perdería su futuro. Las semanas siguientes fueron un juego de equilibrio. Lucía intentaba mantener distancia, pero algo en cada mensaje, cada gesto de Carlos, la llamaba hacia él. Carlos, por su parte, había aprendido a esperar sin presionar. Cada respuesta suya, cada sonrisa que ella enviaba, era un pequeño triunfo que no necesitaba validación externa. Una tarde, se encontraron accidentalmente en un pequeño parque donde Lucía solía llevar al bebé. «Hola», dijo Carlos, acercándose con cuidado, sin invadir el espacio. «Hola», respondió ella, ajustando la manta sobre su hijo. «Pensé que no vendrías. Tenía que asegurarme de que estaban bien», dijo él. «No solo tú. También él». El bebé levantó la mirada y sonrió por primera vez ese día, y Carlos sintió un calor extraño en el pecho. Algo suave, imposible de describir con dinero o poder. Se sentaron en un banco, en silencio al principio. El sol bajaba, tiñendo la ciudad de naranja y rosa. Los sonidos de los niños jugando, de los pájaros, del tráfico lejano creaban una especie de burbuja protectora alrededor de ellos. «Gracias por cuidarlo», dijo Lucía finalmente. «Sé que no te debo nada, pero aún así, lo haces». Carlos Lamoureux. Sus ojos reflejaban sinceridad, no obligación. «¿Por qué importa?», respondió. «Porque tú y él importan». Ella suspiró, dejando caer la guardia por primera vez desde que lo conoció. «Hace tiempo que nadie me mira así», admitió. «Con atención. Sin esperar algo a cambio». Carlos sonrió débilmente. «Yo tampoco he recibido eso en años». El silencio volvió, pero esta vez era cómodo. Ninguno de los dos quería romperlo. Lucía le ofreció una risa leve, recordando algo. «Cuando era pequeña, mi abuelo me decía que el mundo es como este parque. Siempre ruidoso, siempre impredecible, pero si encuentras un banco vacío, incluso por un minuto, es tuyo. Ese banco es tuyo». Carlos la escuchó atentamente. «Entonces este banco es nuestro», dijo suavemente, y ella sonrió. Durante un largo rato, hablaron de cosas triviales, la ciudad, el clima, recuerdos de infancia. Rieron por pequeñas tonterías. Por primera vez, las paredes que habían construido alrededor de sus corazones parecían desmoronarse, ladrillo por ladrillo. «Carlos», dijo Lucía al final. «Gracias por no rendirte conmigo». «Nunca lo haría», respondió él. «No después de esta noche, en el ascensor. No después de todo lo que hemos pasado». Y por un instante, el mundo se sintió ligero. El miedo no había desaparecido del todo, pero la conexión era real, profunda, tangible. El bebé bostezó y Lucía lo abrazó con ternura. Carlos la observó en silencio, admirando cada pequeño gesto, como sus manos se movían con cuidado, como sus ojos brillaban cuando sonreía. Ese momento fue frágil, pero perfecto. «Prométeme algo», dijo Lucía, con una voz que apenas era un susurro. «Que no dejarás que esto se rompa, pase lo que pase». Carlos sostuvo su mirada. Un hilo de sinceridad atravesó todo su ser. «Lo prometo», dijo. «Aunque todo se ponga difícil, aunque duela, no voy a dejar que esto se rompa». Y así, por unas pocas horas, el miedo y el pasado quedaron en pausa. El vínculo se fortaleció. La esperanza se abrió paso. El amor, silencioso pero creciente, estaba ahí. Si tú estuvieras en el lugar de Lucía, ¿confiarías en alguien como Carlos después de todo? Déjalo en los comentarios. El clima había cambiado sin previo aviso. Una tormenta rugía sobre la ciudad, arrastrando viento, lluvia y un eco de presagio que parecía reflejar exactamente lo que iba a ocurrir. Lucía estaba en casa, abrazando a su bebé. La tarde había sido larga, el trabajo agotador, y el corazón más aún. Pensó en Carlos y sintió un calor agradable que pronto se transformó en inquietud. Cada mensaje no respondido era un peso, y su intuición, esa voz silenciosa que no podía ignorar, le decía que algo estaba mal. Mientras tanto, Carlos estaba en la sala de juntas, atrapado entre números, decisiones y reuniones interminables. Pero incluso rodeado de poder y lujo, sentía un vacío creciente. Cada vez que su teléfono vibraba con notificaciones de Lucía, el corazón le daba un salto. Pero había algo más esa noche,
Un correo electrónico que lo golpeó como un martillo invisible. Una foto enviada por un colega, accidentalmente filtrada, mostraba a Lucía con un hombre elegante, aparentemente en un café. La imagen no estaba clara, pero suficiente para despertar la sospecha. Carlos se sintió traicionado de inmediato, incluso antes de saber la verdad. La ira, el miedo y la confusión se mezclaron hasta formar un nudo que parecía imposible de deshacer. ¿Cómo? Susurró para sí. No puede ser. No era capaz de pensar racionalmente. No quería. Su mente solo repetía, ella, me engaña. Después de todo lo que hemos pasado, me miente. En ese momento, Lucía envió un mensaje. Lucía, gracias por preocuparte por nosotros, pero necesito tiempo para organizar todo. Carlos lo leyó y su corazón se tensó. La combinación de la foto y ese mensaje lo hizo explotar por dentro. Sintió que todo su mundo se derrumbaba, y el miedo de perderla lo cegaba. Decidió ir a su apartamento sin avisar, impulsado por una mezcla de furia y desesperación. La lluvia empapaba su traje, pero él apenas lo notaba. Cada gota que golpeaba el parabrisas parecía marcar el ritmo de su corazón acelerado. Lucía, ajena a todo, intentaba preparar la cena mientras el bebé dormía en su cuna. Todo era normal, hasta que escuchó un golpe fuerte en la puerta. Instintivamente supo que era Carlos. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sorprendida y nerviosa, mientras el miedo la invadía. No me digas que esto es normal, exclamó Carlos, empapado y respirando con dificultad. Baila foto, Lucía. Con otro hombre. ¿Cómo puedes? Lucía parpadeó, atónita. Carlos, gritó. Eso no es lo que piensas. Pero él no escuchaba. Su orgullo, su dolor y su miedo lo habían cegado. ¿No lo que pienso?, susurró, con los ojos llenos de furia contenida. Me estás engañando. Me engañas. Lucía dejó caer el cuchillo sobre la encimera. El bebé se despertó, llorando. Pero ninguno de los dos lo escuchó. Eso fue un malentendido, dijo Lucía, con voz temblorosa. Esa foto. Yo estaba con mi primo. Estábamos recogiendo muebles para el bebé. Nada más. Carlos miró alrededor, buscando evidencia de su mentira, pero la confusión, la culpa y el orgullo lo hicieron cerrar los ojos. No puedo creer que, después de todo, me mintas, gritó. Pensé que podía confiar en ti. Lucía intentó acercarse, pero él dio un paso atrás. No puedo, dijo, con lágrimas mezclándose con la lluvia que aún goteaba en su cabello. No puedo seguir así. Y entonces, con un movimiento brusco, Carlos giró y se fue, dejando la puerta abierta. El viento y la lluvia entraron al apartamento, mezclándose con los sollozos de Lucía y el llanto del bebé. Lucía se quedó sola en la cocina, con el corazón roto, sintiendo como todas las horas de confianza, las pequeñas risas, los momentos compartidos, se desmoronaban en un instante. Ella se dejó caer sobre la silla, abrazando a su hijo, y lloró como si todo su mundo se hubiera apagado. En su apartamento de lujo, Carlos condujo bajo la lluvia, la furia convertida en desesperación. Cada semáforo en rojo, cada reflejo de luz en el parabrisas, era un recordatorio de que había dejado ir lo que más importaba. ¿Por qué siempre arruino todo?, se susurró. No puedo perderla, no así. El vacío que había sentido durante años ahora era punzante, doloroso, insoportable. Y en ese momento, ambos, separados por kilómetros y orgullo, se dieron cuenta de algo crucial. El miedo a amar, la necesidad de protegerse, los errores del pasado, todo estaba poniendo en riesgo lo único real que habían encontrado. Ese fue el instante más bajo, más cruel. El amor floreciente, la esperanza y la conexión genuina parecían ahora irreparables. El mundo se sentía oscuro, infinito, y sin salida. Carlos condujo sin rumbo durante horas. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, como si el cielo mismo intentara recordarle que había cruzado un límite. Cada semáforo, cada curva, cada reflejo de luz era un espejo de lo que había hecho mal. Pero el pensamiento que lo mantenía despierto, que lo quemaba desde dentro, era Lucía. Lucía estaba en su apartamento, sentada en la cama, abrazando a su bebé mientras la tormenta continuaba afuera. La lluvia tamborileaba sobre el techo,
un ritmo lento y constante que coincidía con los latidos de su corazón. La furia y la tristeza habían dado paso a la confusión. Cada palabra de Carlos resonaba en su mente: la sospecha, la ira, la verdad no dicha, y la promesa rota de no rendirse. Se sentía dividida entre el orgullo y el amor, entre la seguridad de mantenerse sola y la necesidad de confiar, entre la esperanza de que él regresara y el miedo a que solo viniera a destruirla otra vez. No puedo, susurró, con voz quebrada. No puedo permitir que esto me rompa. Su teléfono vibró. Un mensaje desconocido iluminó la pantalla. Era Carlos. Carlos. No puedo dormir sin hablar contigo. No puedo dejar que esto termine así. Lucía lo miró por un largo momento. Su instinto le decía que ignorara el mensaje. Su corazón, que lo leyera. ¿Y si vuelve a herirme? Se preguntó en voz alta. Respiró hondo y escribió: Lucía. No sé si estoy lista para hablar. Carlos leyó el mensaje mientras estaba sentado en un banco de un parque, empapado por la lluvia, sin importarle nada más. Cerró los ojos y respiró hondo. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que tenía que intentarlo, que debía arriesgar todo. No puedo perderla, se susurró. No después de todo esto. Tomó el auto de nuevo y condujo hasta su apartamento. Cada kilómetro era un recordatorio de su miedo y su deseo. La lluvia disminuía lentamente, dejando el mundo húmedo, gris y brillante al mismo tiempo. Cuando llegó, encontró la puerta entreabierta. Lucía estaba allí, con el bebé en brazos, mirando hacia el horizonte a través de la ventana. Sus hombros estaban tensos, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Carlos, dijo él, con voz temblorosa. No quiero pelear. No quiero perder esto por un malentendido. Ella giró, enfrentándolo. Sus ojos verdes, brillando con lágrimas, mostraban una mezcla de furia, miedo y amor. Entonces dime la verdad, dijo. ¿Qué quieres de mí realmente? Carlos dio un paso más cerca, dejando que la distancia entre ellos se desvaneciera. Quiero estar contigo, dijo finalmente. No como un capricho, no como un momento. Realmente contigo. Pero entiendo si no puedes confiar en mí todavía. Lucía respiró profundamente. La intensidad en su mirada lo desarmó por completo. Cada palabra, cada gesto, cada silencio llevaba un peso que ninguno de los dos podía ignorar. Carlos, susurró. He tenido que proteger a mi hijo toda su vida. No puedo darme el lujo de equivocarme otra vez. Él asintió, comprendiendo la magnitud de lo que ella decía. Lo sé, dijo suavemente. Y no te pediré que confíes en mí de inmediato. Solo, déjame mostrarte que no soy como los demás. El silencio llenó la habitación. Ambos estaban empapados por la lluvia que había entrado por la puerta entreabierta, pero no les importaba. Si lo intento, dijo Lucía finalmente, es porque creo que esto, nosotros, vale la pena. Carlos dio un paso más y finalmente tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron, con fuerza y delicadeza al mismo tiempo. Vale la pena, repitió. Y no dejaré que te lastimen. Nunca más. Lucía cerró los ojos, dejando que la tensión que había vivido durante semanas se derritiera. Sus hombros se relajaron, y por primera vez sintió que podía respirar. El miedo todavía estaba allí, pero ya no gobernaba su corazón. Carlos miró al bebé, dormido en los brazos de Lucía, y sonrió suavemente. Sabía que había tomado la decisión correcta, que la vulnerabilidad era un riesgo que debía aceptar. Te prometo, dijo, con voz firme pero cargada de emoción. Nunca más dudas. Nunca más soledad. Estamos juntos en esto. Lucía levantó la mirada, enfrentando sus propios miedos. Su corazón latía fuerte, lleno de la certeza de que había elegido el camino correcto. Estamos juntos, dijo. Y lo estaremos. Por primera vez desde que todo comenzó, el mundo parecía alinearse para ellos. La tormenta afuera comenzaba a calmarse, pero la tempestad en sus corazones había encontrado su primer remanso de paz. El amanecer iluminaba la ciudad con tonos dorados y rosados. Las calles todavía brillaban con la lluvia de la noche anterior, reflejando luces y sombras que parecían bailar sobre el pavimento húmedo. Dentro del apartamento de Lucía, la calma había reemplazado el caos. La sensación era ligera, pero llena de significado. Lucía estaba en la cocina,
preparando la fórmula para su hijo, con manos más firmes que la noche del accidente del ascensor. Esta vez no estaba sola. Carlos estaba allí, apoyado en la pared, observando cada gesto, cada movimiento. No había tensión, no había dudas. Solo la certeza que había tardado semanas en construirse. «Buenos días», dijo él, con voz suave, sonriendo mientras el bebé dormía plácidamente en la cuna. «¿Cómo está mi pequeño compañero de aventuras?». Lucía rió con suavidad, un sonido que era casi música para Carlos. «Está bien», respondió ella. «Y parece que no ha perdido ni un minuto de sueño desde que todo cambió». Él caminó hacia ella y le ofreció la mano, un gesto simple, pero cargado de intención. Lucía la tomó sin dudar. Por primera vez en semanas, no había miedo, solo confianza y un hilo de emoción que parecía conectar su corazón con el de él. «Nunca pensé que algo tan pequeño pudiera unirnos de esta manera», dijo Carlos, observando al bebé. «Pero aquí estamos. Y no lo cambiaría por nada del mundo». Lucía dejó caer la mirada sobre Carlos y vio algo que no había visto antes. Vulnerabilidad sin máscaras, un hombre dispuesto a ser humano frente a ella. Sintió que el orgullo y el miedo que la habían retenido desaparecían lentamente. «¿Sabes?», dijo ella, con un susurro que parecía temer romper el instante. «A medianoche, cuando llegaste, pensé que todo estaba perdido. Pero estabas allí. Y cambió todo». Carlos sonrió débilmente, recordando la primera vez que vio a Lucía con su bebé. Ese momento, hace semanas, todavía vivía en él como un recuerdo grabado a fuego. «Yo también lo recuerdo», dijo. «Nunca olvidaré esa noche. Ni el sonido del llanto, ni cómo me sentí al sostenerte en ese pasillo. Lucía, fue entonces que supe que quería estar contigo. Para protegerte, para acompañarte, y para amar lo que eres». Lucía sintió como un nudo de emoción le subía por la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo. Eran de alivio, de gratitud y de amor. «Carlos», murmuró. Yo también te quiero. Y creo que siempre lo he hecho. Solo necesitaba ver que eras real. Que esto no era un sueño pasajero». Él tomó su rostro con suavidad, acercándola a él. Sus labios se encontraron en un beso largo, profundo, cargado de todas las emociones reprimidas, de todas las lágrimas, de todos los miedos que habían enfrentado juntos. Fue un beso que decía más que cualquier palabra: «Estamos aquí. Juntos. Para siempre». El bebé comenzó a despertar, parpadeando con curiosidad. Lucía lo sostuvo en sus brazos y Carlos se inclinó para besar suavemente su frente. En ese instante, la familia que habían empezado a construir se sintió completa. «No hay vuelta atrás», dijo Carlos, susurrando al oído de Lucía. «No después de todo lo que vivimos. No después de todo lo que superamos. No hay vuelta atrás», repitió Lucía, abrazándolo con fuerza. «Solo adelante. Juntos». La ciudad despertaba afuera, el sol brillaba sobre los charcos, y el mundo parecía más amable, más cálido, más lleno de promesas. La noche del ascensor, la lluvia, la tormenta, los malentendidos, el miedo, todo había sido un camino hacia este momento. Un camino que los había llevado a descubrir que el amor inesperado no solo existe, sino que puede superar cualquier obstáculo. Carlos sostuvo a Lucía por la cintura, mirándola a los ojos mientras el bebé dormía sobre su pecho. «Nunca más dudas», dijo con firmeza. «Esto es real. Esto es nuestro». Lucía apoyó la frente contra la de él, respirando su aroma, sintiendo su calor. «Nuestro», susurró ella. «Para siempre». Y allí, entre la luz dorada del amanecer y los sonidos de la ciudad que volvía a la vida, se prometieron más que amor. Se prometieron compañía, paciencia, perdón, lealtad. Todo aquello que no podía comprarse, pero que era más valioso que cualquier fortuna. El mundo seguía girando, pero ellos ya no estaban solos. Carlos, Lucía y su hijo habían encontrado lo que nadie esperaba. Un amor que llegó por error, y que se quedó por elección. ¿Crees en los amores inesperados que cambian la vida? Comenta abajo tu historia favorita de valentía y amor verdadero. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras.
Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.